Saludos a todos. Feliz viernes. Eh, Quiero compartir una ilustración corta con todos ustedes. Mi nombre es José Granados. Soy líder junto con mi esposa Mariluz Vélez de la comunidad Roca de Salvación en el estado de Nueva Jersey. Se está buscando una comunidad mesiánica en las raíces hebreas, concentrada en la Torah y en las parashats, pues. Y también hacemos las lecturas de los profetas y los evangelios. Celebramos el Shabbat todo el día juntos, los que pueden, ¿verdad? Aguantar. Pero si estás interesado en visitarnos, pues las puertas están abiertas. Mándanos un mensaje por Facebook, por nuestra página Comunidad Roca de Salvación, o por YouTube, también Comunidad Roca de Salvación. Algún comentario. Si te gusta el contenido, dale like en ambas páginas para ayudar a crear un algoritmo para que otras personas, para que los mensajes alcancen a otras personas. Si lo quieres compartir, también lo puedes compartir con tus amistades o con tus familiares. Que Dios te dé mucha sabiduría, ¿verdad? En esas decisiones. Este, cuando hacíamos Pesaj, hay una parte que decimos, Dayenu, nos hubiera bastado, ¿verdad? Dayenu, hubiera sido suficiente o nos hubiera bastado. Y la maestra Sori, enseñó durante Pesaj. Habló mucho de la unidad y de la comunidad, y, ¿verdad? Y de saber que el prójimo eres tú mismo, ¿verdad? Tú cuando amas al prójimo, realmente te estás amando a ti mismo. Y unos buenos ejemplos. Fue una clase muy, muy profunda. Y me vino esa porción de pesa a la mente mientras yo la escuchaba ya aquí, el, el Dayenu. Porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con hubiera bastado. Porque una de las cosas que usualmente, la mayoría de las veces, que crea división o resentimiento es la envidia, el celo, o cuando codicias algo que no es tuyo. Habíamos hablado de no codiciar ya en tiempos anteriores. Si estás interesado, hay muchas clases por YouTube que hemos hablado de todos estos temas. Pero está ahora un poco diferente porque, fíjate, la quiero presentar eh, en modo de pensar en tu prójimo. Tengo mi té, si quieres tomarte un tecito conmigo. Estás invitado o invitada. Nos hubiera bastado. Fíjate, es un buen pensamiento para aplicarnos a nosotros mismos, porque creo que es un buen pensamiento, una buena perspectiva que nos va a proteger de la envidia o del celo o de codiciar otras cosas. Y repetimos todos, ¿verdad? Esto es decir, durante Pesaj, ¿verdad? Si él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera ejecutado juicios contra ellos, de ahí no, nos hubiera bastado. Y va contando, ¿verdad? Si hubiera ejecutado juicios contra ellos y no contra sus ídolos, de ahí no, nos hubiera bastado. Y va, fíjate, paso por paso contando la historia que cada obra de Dios hubiera sido suficiente. Y ese es el pensamiento de este video. Que quiero que tú y yo vamos ahora a reflexionar y a meditar en nuestra vida, independientemente. Vamos a ponerle una pausa a los mensajes que hemos repetido una y otra vez de la comunidad y de la unidad y de la hermandad. Sí, son mensajes que quizás ya están cansados de escuchar, pero Dios es un Dios que le gusta repetir las cosas, porque Él sabe que en la repetición es que uno hace ese clic. Pero vamos a pausarnos de ese lenguaje y vamos a enfocarnos en ti y en mí solamente. Quiero retarnos ahora mismo a tener una perspectiva
un poquito más amplia en tu vida personal. Fíjate, le aconsejé durante esta última semana, he tenido muchas reuniones hermosas, ninguna es preocupante, por los que quieren saber cuando me ven que me reúno con diferentes personas. Y, y me he reunido con jóvenes, con gente mayores que yo, que casi son todos, porque yo soy joven, y con gente que está alrededor de mi edad. Y en dos ocasiones me encontré aconsejándole a dos personas jóvenes y las invité a ver la perspectiva de sus padres. Porque lo que nos roba, lo que nos aleja de la unidad es el pensar en yo nada más. Yo quiero, yo me siento, yo deseo, yo anhelo, yo sueño, yo tengo, yo sé. Eh, Este lenguaje egocéntrico, yo céntrico, ¿verdad? Eh, lo que nos hace es que nos crea un panorama simplemente concentrado en el yo. Y lo que sucede con este panorama es que comenzamos, que le pasó al pueblo en el desierto. Cada vez que se quejaban, estaban pensando en ellos mismos. Y cuando tú piensas en ti mismo, el panorama que te pinta tu conciencia egocéntrica es que en Egipto teníamos tales cosas, como hacía el pueblo. Te habíamos dicho que estábamos bien en Egipto porque nos sacaste. Allá había frutas y habían carne. O sea, porque te convence el yo de que lo que tú deseas es más importante. Te convence que tus sentimientos y tus pensamientos son más importantes que todo lo demás. Hasta el punto que te convence que la lógica espiritual, que hasta la ordenanza de Dios no tiene sentido porque tú sabes más. Un buen ejemplo. Cuando estábamos en Nutley, que comenzó a llegar gente de lejos, los que estábamos cerca realmente nunca nos dimos de cuenta o tomamos en cuenta la distancia que estaban guiando ciertas personas, porque no me afectaba a mí. Pero ahora que todos viajamos una cantidad de tiempo, porque ahora estamos todos a una distancia, quizás pienses ahora que, wow, pero es que es muy lejos. O tengo que madrugar más, salir más temprano, gastar más en gasolina. Quizás algunos gastan peaje, ¿verdad? Antes no pensaste en el que tenían que hacer eso. Pero cuando te toca a ti, fíjate, piensa solamente en ti. Y de vez en cuando sientes en ti quizás alguna queja de que quisiera regresar a cierto lugar cuando era más, cuando me convenía más. Ese es el mismo pensamiento del pueblo en el desierto. Ellos querían regresar al nivel de conformismo que sentían aunque eran esclavos. ¿Por qué? Porque Dios los liberó de la esclavitud en la superficie, pero no fueron libres por dentro porque no participaron en lo que Dios necesitaba de ellos para ellos lograr esa libertad. Y pensaban en el conformismo de su esclavitud y no en la esclavitud. No, que dice la palabra que era trabajo fuerte. Fíjate, de esas cosas no habla el pueblo cuando se queja. Solamente se enfocaba en las cosas que querían por sí mismo.
Se les olvidó el trabajo difícil que tenían porque tu yo te convence que eso no es tan malo. Cuando dice Dios lo opuesto, tienes que entregarme ese pensamiento para que Dayeno nos hubiera bastado. Por más poquito, por más pequeño, por más grande, que sea el milagro, Dayeno me hubiera bastado, hubiera sido suficiente. Y durante esta semana de panes sin levaduras, tenemos de pensar en esas cosas. El reto, piensa en tu vida, en todas las cosas que Dios ha hecho en ti, que si que con un simple me hubiera bastado, quizás te hubieras librado de muchos errores que hemos cometido todos, porque no fuimos agradecidos lo suficiente o quizás para nada de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y comenzamos a envidiar lo que tienen otros. Quisiera que fueran las cosas así. Quisieran, quisiera que me consideraran a mí. Quisiera que sea a mi manera. Miren, en mi posición, esto es, si pudiera explicar lo más difícil de ser un líder, de ser un líder en cualquier posición, no solamente de una iglesia, porque un líder de una compañía, de una empresa o de una escuela, tiene que hacer, o sea, el líder tiene que liderar con diferentes necesidades. Y lo difícil que es, es tratar de comunicar a las personas que necesitan algo, pero son la minoría. Y es difícil explicar que es que no puedo cambiar todo por ti. Porque primeramente que no mando soy yo en la congregación, es el Señor. Y siempre trato de, ¿verdad?, de tomar, you know, opiniones, porque yo sí quiero escuchar y quiero tratar de encontrar la manera de que todos estemos cómodos. Ese es el deseo de un buen pastor, que todos disfrutemos. Pero hay ciertas cosas que no puedo doblar la rodilla, porque si no le estoy diciendo al Señor que lo que ha hecho no es suficiente. Tiene que hacer ahora lo que más porque necesito esto y esto y esto. Le estoy diciendo al Señor que no me basta con lo que está haciendo, porque no me está dando lo que yo quiero, individualmente hablando. Y nos pasa en el matrimonio. El mejor ejemplo, la universidad de Dios, es el matrimonio. Cuando hay contienda en un matrimonio, cuando hay división, es porque una de las personas, a veces son las dos, pero vamos a hacer, porque lo que toma es una de las personas, dividirse del cuerpo del uno que se han hecho delante del Señor por simplemente enfocarse en lo que esa persona quiere individualmente. Y crea que turbulencia en el matrimonio. Pero hay de mí. ¿Y cuándo vamos a hacer lo que yo quiero? Y yo me siento, no me entienden, no me escuchan. Y sí, hay situaciones que sí, sentimiento es válido, claro que sí. Pero no significa que tenemos que vivir en ese sentimiento. Esas cosas son las cosas que le entregamos al Señor en oración. Señor, te entrego esto, ayúdame, trabaja en mí. Pero nos enfocamos orando y quejándonos de los demás por beneficio propio. Señor, haz esto en mi pareja, como si Dios no supiera que lo que estás pidiendo es por beneficio propio. Eso no es de una posición de amor, es de una posición
del yo. Señor, tú cambia a mis hijos. ¿Por qué? Porque estás soñando que tus hijos sean de cierta manera y estás orando con interés propio. Dios dice, entrégame a tus hijos a mi voluntad y yo haré en ellos lo que yo quiera, no lo que tú opines. Eso no es Dayenu. Eso es, no es suficiente. Porque nos enfocamos en las cosas que queremos, no en las cosas que Dios nos ha dado. Mira, tus hijos tienen salud, Dayenu, nos hubiera bastado. Tus hijos, los que están casados o están por buenos caminos, no son criminales, tienen sus carreras, Dayenu, nos hubiera bastado. Pero no, algunos decimos que no, porque queremos que hagan lo que nosotros queremos. Y Dios dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Estás dudando de mí? ¿Quién te sacó con mano fuerte y mano extendida de Egipto? Fui yo. Eso no fue suficiente. Lo mismo con nuestra pareja. Está en salud. Sigue a nuestro lado. Es fiel. O esposo o esposa me trata bien. Me cuida. No me engaña con otras personas. No sale a hacer cosas mundanas, ¿verdad? Dayenu. No hubiera estado. Pero no. Ah, pero es que, no, señor. Quiero que mi esposo o mi esposa sean de esta manera. Estamos creando barreras de división porque el yo quiere lo que quiere por sí mismo. Y para preservar la unidad, como hablaba mami ayer, durante el Shabbat, el primer día de Pesach y panes sin levadura, es que tú eres el prójimo. Y cuando piensas así de los demás, realmente estás pensando así mismo de ti mismo. Te estás lastimando a ti mismo cuando le traes estas peticiones al Señor de este sentimiento. Yo le había aconsejado a alguien hace tiempo ya. Y yo le dije, mira, haz lo que Dios te diga. Porque las personas que nos aman muchas veces nos aconsejan por interés propio. Pero haz lo que Dios te diga. Porque Dios tiene el interés de Él en tu vida, no el de los demás. Y es difícil aceptar eso. Pero cuando reconocemos nuestro caminar con el Señor, da lleno. Todo lo que venga me hubiera bastado. Yo le he comentado a Luli estas últimas 2 o 3 semanas que yo no necesito nada más. Da lleno. Todo lo que Dios me ha dado es suficiente. Yo tengo una buena esposa. Tengo 3 hermosos hijos. Soy feliz. Yo duermo en paz. Yo amo a mi esposa, yo sé que ella me ama, yo sé que mis hijos me aman, están en buen camino. Y aunque cometan errores, el trabajo está hecho, da lleno, es suficiente. Yo no sueño con riquezas o con casas o con carros, así, no, da lleno, porque todo lo que tengo es suficiente. Pero si me paso envidiando lo que no tengo en comparación con los demás, ¿qué voy a estar creando? Una división. Voy a estar creando confusión en los demás. Y miren, algo muy interesante, que es importante que todos entendamos esto. Todos. Esto es para todos, lo que voy a decir ahora mismo. Para todos.
Lo que tienen otras personas que tú no tienes y lo que tienes tú, que Dios te ha asignado, es porque tú fuiste diseñado para resistir y administrar lo que tienes. Porque es fácil pedir lo que tiene otro. Pero fíjate, ¿por qué no pedimos la trayectoria de esa persona que llegó hasta ese punto? Eso no lo pedimos. No pedimos la dificultad. No pedimos el sufrimiento. Pedimos el resultado. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que el resultado que hay en otras personas es porque Dios los preparó para ese punto. Pero entonces, cuando codiciamos o envidiamos o tenemos celos, nos enfocamos solamente en el resultado. Pero ¿por qué no le pides a Dios, Señor, enséñame lo que le enseñaste a ellos? Pásame por el desierto. Eso no lo pedimos. Tache. No, queremos las cosas buenas, queremos lo que no tenemos. Pero es que tú y yo no sabemos el sufrimiento y las luchas, las lágrimas que le ha costado a esa persona llegar hasta cierto punto. Y tú piensas que es un simplemente yo lo quiero y por qué yo no. Bueno, pídele al Señor que te lleve por ahí, por esos desiertos. Señor, enséñame a ser un buen administrador. Comienza por ahí para que Él te vaya llevando y te lleve por el proceso de dificultad que cuesta para poder tener la sabiduría y la madurez para ser un buen administrador. Bien sencillo. Ah, que por qué no me utilizan más a mí para ciertas posiciones o para ciertas cosas, o por qué no lo hacemos más aquí, que es más cerca de mi casa, o por acá. Mira, todas son buenas ideas, pero Dayenu, nos hubiera bastado en donde sea y con quien sea. Alégrate cuando Dios escoge a otro. Alégrate cuando Dios utiliza ciertos lugares. Alégrate porque la responsabilidad le cae más a la persona que Dios dijo ahí va a ser. Y son las luchas que tú y yo no vemos. Pero Dios es el que escoge porque Él sabe quién puede resistir el peso de ciertas responsabilidades. Por eso es que decimos, Dayenu, nos hubiera bastado. Porque Dios es el que conoce. Y cuando vivimos con esa mentalidad de Dayenu, se mantiene la paz y la unidad. Se mantiene la armonía y la hermandad. Se aplica el perdón y la humildad. Porque todo lo que tenemos, cada uno, es suficiente. Suficiente. Miren, y cuando continuamos leyendo eso, si hubiera destruido a sus ídolos y no hubiera matado a sus primogénitos, Dayenu no hubiera bastado. Si hubiera matado a sus primogénitos y no nos hubiera dado sus bienes, Dayenu. O sea, quiero que te pongas tú ahora, decir, en tu vida. Y ve paso por paso en tu trayectoria con el Señor. ¿Estás dispuesto a pensar que si todavía estuvieras allá en tu país con menos cosas, hubi- te hubiera bastado? Y si Dios dijo hasta aquí te iba a llevar, ¿te hubiera bastado? Piénsalo bien, porque quejarnos hoy con todo lo que tenemos es una injusticia. Cuando regresas paso por paso, ¿te hubiera bastado si todavía estuviera yo en Puerto Rico o quien sea en República Dominicana o en Costa Rica o en Perú, quizás pasando por necesidades?
¿Te hubiera bastado? Dios quiere que sea así, porque tenerlo a Él, no importa el nivel o la magnitud de su presencia o de su provisión, aunque sea lo mínimo, Dayen, me hubiera bastado. Si hubiera partido para nosotros el mar y no nos hubiera hecho pasar por él en seco, Dayen, nos hubiera bastado. Si nos hubiera hecho pasar por él en seco y no hubiera ahogado en él a nuestros opresores, también está bien. Nos hubiera bastado. O sea, quiero que piense, pero piensa en tu historia y ve milagro por milagro y practica este ejercicio. Dayen, me hubiera bastado con eso nada más. Y si aplicas este entendimiento, este ejercicio, te vas a dar cuenta que tienes más que suficiente, porque Dios es bondadoso. Una de las que me gusta mucho, mira esta, si nos hubiera provisto de nuestras necesidades en el desierto por 40 años y no nos hubiera alimentado con el maná, Dayen. O sea, está separando dos diferentes provisiones de Dios. Dejándote, mira, eso, aunque sea por un lado, pero no por el otro, como quiera, es suficiente. Mira esta. Si nos hubiera alimentado con el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, wow, Dayen. Piensa en eso. Que Dios te dé maná, pero no te dé un día de descansar, un día de descanso. Dice aquí, hubiera sido suficiente. Piensa, piensa en tu trayectoria. El que tiene casa, cuando estabas en tu apartamento, hubiera sido suficiente todavía ahí. Si Dios dijo, hasta aquí llegas, Dayen. El que está pasando por necesidad, pero tiene salud, tiene todavía empleo, tiene familia, tienes hijos que no hacen lo malo, Dayen. Esa debe ser tu actitud. Eso es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque esa actitud, esa confianza en el Señor es la que abre la próxima puerta. Es la que abre el próximo milagro. Es la que te revela lo próximo del Señor. La queja te ciega. La codicia, la envidia, el celo te roba de ti mismo. Mira, si nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera traído al monte Sinaí, da lleno, nos hubiera bastado. Vela esta. Si nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado la Torá, da lleno, da lleno. ¿Está bien? Porque cada paso lo ordenó el Señor. La verdad, yo espero que estés entendiendo. Porque creo que lo que Dios quiere que sepamos es que el secreto de preservar la unidad en tu casa primero, con tu relación con Dios sobre todas las cosas, con tu familia, con tus hijos, con con tus coworkers, con las personas que tú trabajas, la paz hasta con tus superiores y en la comunidad, roca de salvación, es con la actitud de lleno. Nos hubiera bastado. Es suficiente, hubiera sido suficiente. Tengo lo suficiente. Entendiendo que lo que tienes proviene de Dios, de acuerdo a lo que tú puedes resistir. Tú quieres más del Señor. Primero, alégrate por el éxito de los demás, número uno. Número dos, estudia más de la Torah para que madures
y eleves tu conciencia y tu pensamiento. ¿Para qué? Para el número tres, para Dios poderte dar más, de acuerdo a tu entendimiento. Imagínate, dime si ser un buen padre es darle la responsabilidad de una mujer a una niña de 5 años. La respuesta es no, eso es un padre abusivo, porque estoy demandando algo de una niña que no puede darme. Ese es el nivel de madurez espiritual. Tú quieres que Dios te dé lo que tiene alguien de madurez de 100 años quizás, y tú sigues en el nivel 15, 20. Y pides y pides. El pueblo le pedía a Dios un rey. Insistió. El pueblo no estaba preparado para tener un rey. Y primero no era el plan de Dios para ellos. Él era el rey de ellos. Y él dijo, bueno, como han rechazado mi plan, ¿por qué piensan que saben más que yo? Aquí está el rey tuyo. ¿Y qué pasó con Saúl? Sabemos la historia. Cuando tú insistes por cosas que tú no estás preparado para manejar o para resistir, que no tienes todavía el nivel de perseverancia, porque todo lo que Dios nos da requiere sacrificio, requiere, como hemos dicho, participación. Cuando te alegres por el prójimo y dejes de codiciar y de envidiar, y te enfocas en el estudio de la Torah que va a moldear tu pensamiento y a iluminar tu conciencia, ahí es que entonces viene Dios y dice, de acuerdo al nivel de tu madurez, y te da más. ¿Qué pasó con el pueblo en el desierto? Cuando Dios le dio la Torah y le puso ahora, lo comenzó a exigirle ahora a ellos la parte del contrato que le tocaba a ellos cumplir, no pudieron cumplirla. ¿Por qué? Porque no participaron en la transformación de sus conciencias. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, tengo que entender, voy a atenderlos en el desierto, o tengo que bregar con la próxima generación. Porque mi plan va a continuar. Depende de ti que sea contigo o que sea con otro. Alégrate por lo que Dios está haciendo en tu vida. Es suficiente. Alégrate por lo que está haciendo en la vida de otros, porque para ellos es suficiente también. Acércate más a Dios, estudia la Torah. Cita tiempos con el Señor, medita en su palabra, cárgalo contigo en todo lugar, deja que Él te ministre en todo tiempo. No importa en dónde tú estés, Dios quiere estar contigo. Él solamente espera tu invitación. Es una locura lo que les voy a explicar y no sé si me van a poder entender. Y yo pienso que estoy loco. Estoy loco. Y con esto voy a terminar. Yo me siento loco, bien loco. Porque, y hasta me relaja yo, algunos de ustedes, Eddie me relaja ya de esto. Y también Johnny. Y, y son buenos chistes. Pero mira, yo estoy loco porque en cualquier momento yo le puedo sacar algo, un mensaje. Este mensaje que acabo de sacar de mi mente me llegó ayer aquí sentado al lado de mi mamá, cuando yo estaba hablando de la unidad y del prójimo. Simplemente me vino Dayenu a mi mente, puse esa notita ahí, busqué esas oraciones y ahí las dejé. Nada más. Locuras. Pero te voy a decir algo que yo no experimentaba 5 años atrás nada más. Yo sí tenía celo.
de las personas que tenían casa y carros nuevos y cosas lindas. Yo sí codiciaba lo que no era mío. Yo sí tenía envidia de ministerios que yo le decía hasta Dios, Señor, mis padres te han dado más que esas personas. Se merecen más. Yo le discutía a Dios de esa manera. ¿Y sabes qué hace Dios contigo? Como hizo conmigo. Me cambió la mente. Da lleno. Todo lo que tengo es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a estudiar y a buscar del Señor, el que cambia tu yo carnal, tu yetzer hará, tu mala inclinación es el ruach, que es tu verdadero yo. Tu verdadero yo es ruach. Tú eres espíritu, vestido de la superficie con un disfraz que es una carne, que se inclina al yetzer hará, que es la mala inclinación, con una alma que te da, que es como, que son como alas para que puedas volar. Otra clase para otro día. Pero en el centro de todo tu ser está tu verdadero yo, que es el Ruach, que está ahí mientras el Yetzer hará y la buena inclinación están ahí y la buena inclinación hacia a dónde vas a ir. Lo que Dios quiere es que descubras con tu participación en esta historia quién tú eres verdaderamente. Para que desarrolles qué? Dominio propio. Cuando yo ahora veo las casas hermosas de todos mis hermanos, me alegro por ellos. Me alegro porque sé lo mucho que han pasado por llegar hasta donde han llegado. Mira, si tú te pones a prestar atención a las historias de ciertas personas, no solamente de nuestra comunidad, pero también otras personas que quizás están disfrutando de muchas cosas, si tú te entras de lo que han tenido que esa gente vivir, mejor para mí, yo digo, yo me quedo donde estoy, pero yo no quiero pasar por eso. Alégrate por el prójimo y busca de Dios. Y en tu crecimiento, en tu madurez de tu conciencia, y cuando te conectas con tu rúa, con tu espíritu, con la esencia de Dios en ti, el Sinsum, que Dios ha puesto dentro de ti, vas a comprender que Dayenu es hoy y lo que venga mañana también es suficiente. Y al otro día es suficiente, porque cada día trae su propio afán y también trae su propia bendición. No puedes disfrutar de hoy pensando en el mañana. No puedes disfrutar de lo que está delante de ti si estás mirando lo que tiene tu vecino. No puedes decir, Dayenu, me hubiera bastado si te quedas pensando lo que tenías también en el pasado. Pero que hayas entendido. Preservar la unidad comienza con tú y yo individualmente. Entender que lo que tenemos es suficiente. Porque Dios lo ha dicho y lo ha asignado de esa manera. Y si quieres más, busca más de Dios. Para que Él te prepare para poder manejar más. Shalom a todos en este viernes. Ya saben que el Shabbat es a las 11 en Hillsborough. Entramos a otro Shabbat cuando caiga el sol esta noche. Recuerden que damos de Shabbat un jueves y Shabbat al sábado. Tiempos apartados, santos para el Señor. Separa estos días sagrados que Dios ha asignado para pasar más tiempo con Él. Shalom a todos y nos vemos el sábado a las 11 en casa de los Quesada en Hillsborough, Nueva Jersey. Shalom.